¿Cómo están, queridos? Perdón. ¿Cómo están, queridos seguidores de este programa que hemos creado llamado Construyamos Victoria, la comuna que soñamos? Debo decir que desde el tiempo de su creación hemos recibido, quien habla y está ante ustedes, ha recibido una serie de indicaciones y sugerencias de parte de muchos victorienses que están preocupados por el devenir y el quehacer nacional, en el bien entendido de que cada una de las decisiones o de las acciones desde el ámbito político nacional repercuten directamente en todas las comunas de nuestro país. Y para ninguno es un misterio que las comunas han pasado a ocupar un largo letargo donde sencillamente se sobrevive, donde no se ven desde ninguna perspectiva algún tipo de solución en aquello que más afecta a las personas, que es el ámbito primero de la seguridad y seguidamente por el ámbito del trabajo. Pues bien, nosotros vamos a intentar también desde la perspectiva comunal, para la comuna de Victoria y también para toda la comuna de la región de la Araucanía, un análisis de las situaciones que han ocurrido a partir de que ya muy pronto se estará por funcionar la comisión que estará encargada de redactar la Constitución, el borrador de la Constitución en forma final, y que pasará nuevamente a la comisión revisora y para posteriormente llegar a nuestras manos, es decir, llegar a que nosotros demos, en este caso, la aprobación en la Junta a través de un sí o un no, porque parece que cambiaron el rechazo y el apruebo para no evocar viejos recuerdos desde el sector oficialista. Creo entonces que es oportuno los datos y las conclusiones desde el punto de vista personal y también desde el punto de vista de lo que son hoy día la gran cantidad de ponencias que están apareciendo con respecto a esta situación. Hemos leído aquellos aspectos oficiales que ya han salido a la luz con relación a los bordes y también a las propuestas que están generando este grupo de expertos. Podemos decir a inicio de todo esto que los expertos, si bien es cierto, esa no era la idea que muchos de nosotros los chilenos queríamos cuando nos referíamos a los expertos, pero los expertos obedecen, y escuche bien, obedecen directamente a las ideologías políticas de aquellos, valga la redundancia, partidos políticos que los propusieron. Es decir, aquí han participado mayoritariamente todos los partidos oficialistas y al mismo tiempo la derecha tradicional, entendiendo por derecha tradicional a la UDI, Evópolis y Renovación Nacional. Por lo tanto, parece muy extraño lo que vamos a escuchar en esta presentación y ustedes van a poder juzgar al respecto. Pues bien, empezamos diciendo que el fracaso del primer proyecto de la nueva Constitución, rechazada en el plebiscito del pasado 4 de septiembre por más del 65% de los votantes, no se explica por no haber previsto y establecido previamente reglas para la redacción. Lo que realmente motivó el desatino de imponer la ideología de un grupo mayoritario de convencionales altamente ideologizados del progresismo izquierdizante en una convención constituyente fue el hecho de que se dedicó a concretar en el papel su palabrería desenfrenada, motivada por sus pasiones políticas progresistas de izquierda, eminentemente estatistas. Esto se vio reflejado en su porfía por llegar a acuerdos mínimos sobre los temas más relevantes que realmente le interesaban a la ciudadanía. Es decir, dejaron de lado aquello que mayoritariamente ya la población de Chile estaba dejando sentir a través de encuestas y a través de medios de comunicación no oficiales. Hoy, cuando vamos a un segundo intento, son los llamados bordes que fijarán las pautas que los electos encargados de idear una nueva constitución tendrán como norte. Es decir, aquí los bordes van a mandar
aquellos temas en que van a ser incluidos en esta nueva constitución, en este segundo intento. Los juristas fueron, como yo dije, propuestos por la Cámara y ratificados por el Senado. Lamentablemente no ha alejado ni alejará las tentaciones para que estos expertos, y así ha quedado demostrado, al ser nombrados por ellos, volvieron a surgir viejos intereses ideológicos partidistas apegados al oficialismo y al progresismo. Pareciera ser una especie de locura pensar que hoy día la derecha tradicional está cerrando los ojos para poder entregar en manos de la izquierda progresista una serie de aspectos de fondo que fueron pero claramente rechazados en el proceso anterior y que vuelven hoy día, y escuche bien, usted que me está escuchando, querido victoriense de la frontera, o alguno de los ciudadanos de las comunas de la región de la Araucanía, son casi los mismos aspectos, pero maquillados y disfrazados. Si hacemos un análisis del devenir histórico constitucional de Chile, por ejemplo, vemos que la inestabilidad política y la crisis de legitimidad, es decir, la relación que tienen los proyectos constitucionales con con lo que realmente necesita y pide la población. Cuando existe una especie de divergencia o disonancia, o se separan las ideas de los reglamentos constitucionales con aquello que la mayoría de los ciudadanos requiere, porque estos son tomados exclusivamente por los políticos o por aquellos que son nombrados por los políticos y se alejan del pensamiento de la ciudadanía, se produce una ilegitimidad. Pues bien, repito, si hacemos un análisis del devenir histórico constitucional de Chile desde todas las constituciones, vemos que la inestabilidad política y la crisis de legitimidad, es decir, no representaban a la mayoría que querían un proyecto de tales características, de nuestras instituciones políticas, son casos endémicos en nuestro país. O sea, endémico es algo que se mantiene desde el punto de vista de su existencia y que es muy difícil poder eliminar. Hoy, habiendo ya elegido a los encargados de crear la nueva constitución en segunda oportunidad, y ya que estos se encuentran próximos a iniciar su trabajo, del cual republicanos tienen mucho que decir, si desean representar fielmente a esa gran mayoría que les ha dado su confianza y por lo tanto lo que ellos aprueben tengan una legitimidad. Habiendo la comisión de expertos trabajado, teniendo presente los 12 bordes consensuados por la élite política que ya expliqué, en la cual los republicanos no participaron y no aprobaron porque no estaban de acuerdo. Y ya esta comisión, en la cual no participaron los republicanos, ya está elaborada a la fecha de hoy ya la estructura del proyecto constitucional, que está compuesta por 14 capítulos y un 15º de disposiciones transitorias. Es decir, es cuando normalmente estas disposiciones transitorias ocurren cuando un proyecto constitucional comienza a ponerse gradualmente en práctica y posiblemente requieren algún tipo de afinamiento. Leamos cuáles son los capítulos que podría tener nuestra futura constitución, si realmente se dice sí, o se dice no, o se aprueba, o se rechaza. Primer capítulo, fundamentos del orden constitucional. ¿Ya? Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales. Representación política y participación. Congreso Nacional, es decir, cómo se está estructurado el organismo que construye la normativa legal. Gobierno y administración del Estado, es decir, cómo van a estar gobernándose el país a nivel nacional, a nivel regional, desde sus autoridades
hasta llegar a los municipios y a sus concejales. Poder judicial, espero que nos salgan con nuevamente que hay que aprobar una serie de leyes diferenciadas, y eso hay que verlo con respecto a lo que son los estados plurinacionales. Ministerio Público, Justicia Electoral y Servicio Electoral, Contraloría General de la República, Banco Central. Y aquí hay algo que me parece que deberíamos decir algunas cosas. En el aspecto 13 viene protección del medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo. Fíjese usted que hoy día el progresismo a nivel internacional y a nivel nacional ha puesto un énfasis exagerado en cuanto a lo que es el ambientalismo y lo que ellos denominan sustentabilidad. Usted ha podido ver por lo medio de las noticias cómo en la ciudad de Puerto Montt, por ejemplo, hoy día prácticamente en poco tiempo más, muchas de las empresas que hoy día están funcionando tendrían que dejar de hacerlo, porque de aplicarse la ley de protección medioambiental van a haber muchas empresas que están, están dando trabajo aproximadamente a unas 70.000 personas. En poco tiempo estos quedarían sin poder seguir desarrollándose. Y aquí también hay algo que no aparece en los 14 puntos, es un capítulo aparte que tenga que ver con con el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y de orden. Es decir, no existe, como en la Constitución del 80, un capítulo específico que se llamaba Leyes Orgánicas Constitucionales de las Fuerzas Armadas. Y hoy día las Fuerzas Armadas y las de orden van a estar sujetas como una mano útil del Ejecutivo de turno. Y nosotros sabemos lo que ha pasado en países como Venezuela y como otros países en los cuales cuando las Fuerzas Armadas pasan a ser el elemento que garantiza el Estado de Derecho y el funcionamiento constitucional, y estas pasan ahora a depender directamente del presidente de turno, se produce una no deseada dependencia política y pasa entonces a ser una verdadera guardia pretoriana. Las guardias pretorianas eran aquellas que cuidaban al emperador y por lo tanto hacían que el acceso al emperador fuera algo pero muy difícil, y rechazaban o podían repeler cualquier tipo de acto o de acercamiento hacia el emperador. Pues bien, al no haber una ley, estructura orgánica constitucional de las fuerzas de orden y de las Fuerzas Armadas, estas van a pasar a ser algo muy parecido a lo que nosotros conocemos, los que enseñamos historia, las guardias pretorianas. Es muy preocupante. Después del capítulo 14 dice de esta constitución que tienen que idear estas nuevas órganos que van a comenzar a funcionar a partir de la segunda semana del mes que viene o del mes que ya estamos. Procedimiento de cambios constitucional y 13, como ya dije, y 15 disposiciones transitorias. Ahora bien, los miembros del Consejo Constitucional electo tendrán 5 meses para revisar e enmendar la propuesta de la nueva Carta Magna que finalmente se someterá a un plebiscito y que ha sido entregado por esta comisión de expertos que viene empaquetadita y viene en orden, con voto obligatorio el 17 de diciembre para su entrada en vigor. O sea, el 17 de diciembre del presente año, usted y yo concurriremos nuevamente a las urnas a aprobar o rechazar o decir sí o decir no a esta nueva constitución que, como ya he dicho y vamos a demostrar, es muy parecida a la anterior, por no decir es un maquillaje de la anterior. Fíjese usted que vamos a hablar algunas cosas de cómo en Chile, a propósito de los asuntos constitucionales, se han empezado a inmiscuir, y ya lo han hecho algunos funcionarios de la ONU y también en este caso, de la Unión Europea. Vino a Chile el señor español, don León de la Torre. Este señor viene en representación de la Unión Europea y promotor de la Agenda Globalista 2030. Ya tenemos la ONU, María, por medio de la ONG, de la llamada, así se llama esta ONG, y es muy sugestiva porque pareciera ser que nosotros no tenemos la capacidad
como para poder hacer lo que su nombre lo indica, Fundación Ideas. Es decir, vienen estos iluminados a darnos ideas de cómo debemos funcionar con respecto a un ideario constitucional. Y sigamos más adelante. De hecho, da instrucciones ante una comisión del Senado presidida por el senador Chaguán de la derecha tradicional, y sugiere y plantea muchos de los planteamientos de donde salen los bordes constitucionales nuestros. O sea, estos caballeros llegaron y le soplaron las orejas a esta comisión de senadores y le dieron las ideas. Por eso se llama Fundación Idea, porque nosotros los chilenos parece que no tenemos idea alguna, y ni más ni menos que le soplaron al oído las, valga la redundancia nuevamente, de las ideas de las cuales salieron los bordes constitucionales, que hoy día ya tienen un modelo cocinado hecho para que estos nuevos consejeros tengan que remodelarla, cambiarla. No creo que puedan mucho, pero darles el toque definitivo. Este señor León, español, está poniendo como referente ni más ni menos para nuestro modelo constitucional el modelo español. Ustedes pueden buscar en internet, está en internet la reunión de la Comisión de Constitución presidida por Chaguán con el señor León de la Torre. Usted puede echar a internet a través de YouTube y se va a encontrar de frente con la reunión y puede usted escuchar qué cosas conversaron y de qué manera nuestros senadores muy obsequiosamente le cedieron la oreja a este señor León. Y este señor León, como dije, español, está poniendo como referente a el modelo justamente español, donde se ha fijado el Estado social de igualdad sustantiva de derecho, que es el hilo central de la Constitución que ya se ha salido de las manos de los expertos. Entre otros, por ejemplo, la incorporación del Estado Social de Derecho como referente constitucional en España. Y debemos decir que al respecto que España y su implementación progresista de este modelo social y económico es el más poco productivo y más decadente valóricamente de Europa, tras la imposición de lo que la ONU llama la Agenda de Derechos Reproductivos y Sexuales. Hoy vemos cómo en España, en los últimos comicios, no hace mucho tiempo atrás, en los últimos comicios para renovar sus autoridades locales y regionales, el progresismo marxista de la nueva izquierda está y obtuvo reveses significativos, obteniendo menos votos y menos autoridades. Y esto no es solamente algo que abarca España, una gran cantidad de países escandinavos y otros del cercano Oriente y de las repúblicas de las ex Unión Soviética hoy día están dando un giro muy decidor desde el progresismo hacia los proyectos efectuados por sectores de centro, pero más de derecha, hacia un sistema de mercado. Existen todas alternativas a proponer en cuanto a una propuesta constitucional para nosotros los chilenos. Veamos, esto es desde el punto de vista de la línea gruesa. Uno, el estado de bienestar, que básicamente, incluido, por ejemplo, en los exitosos países escandinavos, propone básicamente que el estado de bienestar establecido desde las leyes y no constitucionalmente debe asegurar un pleno goce de beneficios primordiales para que sus ciudadanos puedan obtener acceso a lo que es un goce de una serie de recursos de bienestar económico y social y cultural. Lo que obliga al Estado, en este Estado social de derecho, a establecer condiciones para que estos puedan disponer de las condiciones necesarias para su logro dentro del territorio nacional
Es así que el Estado se debe crear condiciones y acciones para que se generen en el país la riqueza y por lo tanto sus beneficios hacia sus ciudadanos por medio de acciones productivas de todos los actores, es donde se combinan además los impuestos, un eficiente funcionamiento del aparato estatal aplicado a una explotación racional y sustentable de los recursos naturales, cosa que hoy día no estamos viendo en Chile. Vemos cómo el Estado y grita cada vez más el ministro Marcel y el presidente Boris para pedir un aumento por medio de una reforma constitucional para poder tener más gastos, para poder tener más acceso a recursos y poder gastar más, pero absolutamente nada de mejorar la producción porque no les interesa, estimados victorienses, que este modelo económico y político de mercado y donde la propiedad privada o el sector privado con su eficiencia puede generar más y mejores recursos. No les interesa. En segundo lugar, ¿cuál es el otro camino que pueden tener los constituyentes? Por otra parte, podemos decir que dentro de un Estado social de igualdad de derechos, tiene este como principal objetivo, desde el aparato burocrático estatal, redistribuir la riqueza haciendo poco o casi nada para fomentar la creación justamente de más riqueza. Pues desde una ideología marxista progresista, ellos desprecian y buscan eliminar el sistema económico de mercado y la participación del sector privado. Pero paradójicamente, países como Rusia, China, íconos del progresismo, hacen, fíjese usted, un uso de un sistema de mercado y de bienestar para generar riqueza y que este segundo sector del progresismo en Chile quiere destruir. Otro aspecto preocupante es el caso de introducir en el nuevo y segundo texto constitucional el llamado la igualdad de derechos sustantivos, y aquí preste mucha atención por favor. La igualdad de derechos sustantivos que se encuentra en todos los regímenes marxistas, comunistas, fascistas, a través de la historia, es decir, todos los sectores totalitarios. También se ha incluido el principio de derecho colectivo e indígena, que sucintamente y en la práctica significa equiparar, por ejemplo, en el plano político, social y económico, a los sectores que por razones de etnia o de ideología de género, etc., se consideran minorías excluidas por las mayorías, discriminadas y también oprimidas. Y con base a esto se les debe, y de hecho se les va a equiparar, entonces a las mayorías, entregándoles ya no de hecho, sino de derecho por medio de una constitución, la igualdad por medio de darle cupos, escuche bien, cupos preferentes y quórum diferenciado en el ámbito político, rompiendo con ello el principio democrático de la soberanía popular de las mayorías, en las que una persona representa un voto y no más. Esto viene en el modelo entregado por los expertos. Dígame usted si no es parecido al anterior. Es decir, basta con que usted se diga que pertenece a una minoría para que tenga beneficios legales, económicos, sociales especiales. Aquí con toda seguridad volveríamos a encontrarnos con los mismos que establecía el antiguo borracho, es decir, imponer voluntades, principios y beneficios de minorías sobre la sentida y no menos legítimos derechos de los demás ciudadanos, dentro de los beneficios especiales que podrían gozar estas minorías étnicas, serían poder obtener subsidios, excepciones tributarias, condenaciones de deudas, becas especiales, etc. Pasando por sobre la igualdad de derechos que tenemos todos los ciudadanos chilenos a aspirar en igualdad de condiciones estos beneficios.
Se darían los casos irritantes e injustos que, por ejemplo, solo por condición de género, sexo o etnia, que no necesariamente estén en situación de extrema pobreza o pobreza, se les dé a ellos becas especiales, exenciones tributarias, accesos a créditos, préstamos productivos a bajo interés e incluso muchas veces en condonaciones, si se le perdona, o a gratuidad, dejando fuera también a sectores necesitados de ciudadanos que se encuentran en sectores urbanos. Nosotros sabemos que en Victoria aún existen campamentos y existen personas que viven en nuestras poblaciones en un estado de extrema pobreza o de pobreza, que por el solo hecho de no pertenecer a estas minorías no podrían tener acceso a los mismos beneficios que esta igualdad sustantiva de estos supuestos sectores desplazados, oprimidos, etcétera, tendrían por encima de otras personas que son mucho más pobres o tan necesitadas como ellos. Los republicanos y la derecha tradicional tienen una oportunidad histórica para efectuar cambios sustantivos a esta proposición de nueva constitución, que es muy parecida al mamarracho anterior, y construir una nueva que recoja la voluntad de las mayorías, pues de no ser así, se les podría pasar, en el caso de los republicanos, la cuenta por parte de los electores y repetir el bochornoso caso del partido de la gente, que iba subiendo como la levadura y que le pasó la cuenta por querer ellos estar en paz con todos y no tener un proyecto definido y ser consecuente con una ideología. Chile necesita un proyecto sociopolítico constitucional que interprete a la gente, y está claro que los expertos elegidos por la derecha tradicional y el progresismo, obedientes a la ONU, globalistas, repiten el error del antiguo mamarracho. Lo cierto es que en Chile no tenemos un líder político con ideas que encarnen valores nacionales y no los de la ONU, que vaya más allá de mezquinos intereses coyunturales del momento, porque lamentablemente la derecha tradicional solamente piensa en sus propios intereses. Prueba de ello es que se han convertido en unos lacayos sumisos del progresismo de la ONU y del progresismo nacional. Por eso que los republicanos, y con ellos su líder Juan Antonio Kast, tienen una oportunidad histórica. Se encuentran al borde de una situación muy peligrosa, y espero que lo entiendan, por falta de un proyecto e ideal político que no vemos con claridad. Pero no obstante, los chilenos les dieron, escuchen bien republicanos, les dieron su apoyo mayoritario para liderar un nuevo ideario constitucional distinto al del progresismo, y que hoy día viene en este nuevo modelo hecho por los expertos, tan igual como el anterior. La derecha tradicional, Renovación Nacional, UDI y Evópolis, deben separarse del progresismo y unir filas con los republicanos, pero siempre y cuando sepan interpretar el sentimiento mayoritario de los chilenos, que no es el del progresismo, sino que uno que ponga a nuestro país en la ruta de la creación de trabajo, paz social, eliminando la delincuencia, dando la igualdad ante la ley a todos los chilenos, convirtiendo una educación nacional que permita a nuestros hijos que aprendan para poder vivir exitosamente en la vida con valores, y no aquella en la que hoy día vemos al ministro desvergonzadamente de Educación, en la que el progresismo ha convertido hoy una enseñanza sobre el cómo realizar una vida sexual, alentando las prácticas extrañas de unas minorías para imponerlas sin rubor alguno a las mayorías por medio de la educación formal en la más
tierna edad. Ya en Santiago se están levantando voces y han recurrido a una acción de derecho para poder evitar que a nivel de 5 años, es decir, de kinder, puedan empezar a enseñarle a los niños una serie de conductas que son absolutamente atentatorias a aquellas normales y naturales que deben ocurrir entre un hombre y una mujer. Los destinos constitucionales están hoy día en manos de los republicanos y de la derecha tradicional. Muchos, o la mayoría de los chilenos, escuchen bien, esperamos que se sacudan de las garras de la ONU y del progresismo internacional, pues sigue la sombra de pretender construir por medio de una constitución un Chile semejante a Venezuela, Bolivia, Brasil, el Brasil de Lula, Argentina y su decadencia económica, de los Kirchner, es decir, un Chile frankensteinizado, es decir, un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá y hablamos una constitución. O también un verdadero engendro constitucional. De ser eso sí, de ser eso así, yo creo que ya los chilenos, como muchos sectores en distintos países donde estaba triunfando el progresismo, han ido en reversa y están logrando rotundos fracasos en las urnas. Por ejemplo, en Argentina, ya Javier Milei está llevando un liderazgo que cada día se nota más. Los argentinos están comenzando a ver de que es posible lograr tomar la senda que antaño hicieron de Argentina uno de los países más ricos del orbe. Y los brasileños hace años atrás podían decir Brasil, el país más grande del mundo, y hoy día está francamente en manos de un progresismo siendo destruido, y esperamos que eso no ocurra en Chile. Estimados victorienses, yo espero que desde la perspectiva de uno de ustedes, es decir, de un habitante de la ciudad de Victoria, de alguien que estuvo por muchas décadas enseñando a juventudes desde el punto de vista de lo que era nuestro tradicional y querido Liceo Jorge Alessandro Rodríguez, que hoy día está muy empequeñecido y que ya se está poco a punto de desaparecer, y también desde las aulas universitarias, enseñando a nuestros jóvenes. Creo que puedo, con mucho respeto, poder presentar programas como el que usted tiene a su vista y a sus oídos. Difúndalo, comparta estas ideas, esté atento a lo que va a volver a ocurrir, porque no queremos un Chile en el cual nuestros hijos, que no los acostumbramos a tener un pensamiento crítico, el día de mañana puedan pasar por aquello que pasó nuestro Chile antes del año 1973, donde éramos el país más pobre de Latinoamérica, solamente superados en pobreza por Haití. Desde este programa, Construyamos Victoria, la comuna que soñamos, les damos la más cordial salud, pero el más cordial saludo, para que usted pueda también tener desde ya una idea de cómo tiene que enfrentar los comicios y al mismo tiempo que no le cuenten cuentos, porque van a venir a decirle cosas muy bonitas. Hoy día los medios de comunicación tradicionales, como son la televisión, algunos diarios, algunas radios, muy obsequiosamente están tratando de querer dorarnos la píldora y decir que este nuevo frankensteinazo o mamarracho segundo es distinto al anterior, y allí, y termino diciendo esto, republicanos y ustedes, UDI, Renovación Nacional y Evópolis, sepárense de aquellos que no son sus aliados históricos, porque no van a conseguir nada, porque una vez que ellos estén en el poder, chao pescado. Pues bien, será hasta un próximo programa.